¿Qué tal, catequistas? ¿Cómo están? Vamos a ver ahora esta segunda parte del tema de la Biblia que corresponde a la forma de citar y a la forma de usar. Si bien es cierto, nosotros ya hemos visto cómo se ha formado la Biblia a través de la historia, ahora nos tocaría poder aprender a utilizarla y a citarla, que es muy importante debido a que hay muchas personas que no o que desconocen, me imagino, o no han aprendido, ¿no? Y es muy importante saber esto porque se está distorsionando por algunos que se llaman cristianos la forma como cita la iglesia y la forma de uso también, además de los libros que corresponden a la versión católica. Entonces vamos a empezar. Bueno, el objetivo ya sabemos es aprender a utilizar la Biblia de manera correcta, citando, ¿no? Correctamente y utilizando los libros de manera rápida. Entonces, bueno, ahí está nuestra carátula, damos la bienvenida, siempre bueno remarcando que se trata de una segunda parte, porque acá dice la Biblia, ¿no? El tema es la Biblia, pero ahora vamos a ver uso y citación. Bueno, nos vamos a ir hasta nuestro tema anterior, que es la diapositiva 5. Pero antes, aquí en la bienvenida, voy a leer un poquito más o menos de lo que he escrito para que ustedes tengan una idea de cómo poder iniciar este tema, que de todas maneras es muy importante, ¿no? Dice, citar un libro es muy importante, claro que sí. Más aún si se trata de la Biblia, un libro que ha sido dividido en dos bloques y esos dos bloques en capítulos y cada capítulo en versículos, pues eso nos ayuda a encontrar referencias bíblicas con exactitud y precisión. Lamentablemente la tecnología nos ha brindado tanta facilidad al momento de buscar un texto de las escrituras que cuando nos dan un libro físico se nos dificulta la búsqueda y nos desesperamos. En este encuentro 14 aprenderemos a usar la Biblia, tener en cuenta que una cosa es saber la historia de la formación de la Biblia, que ha sido nuestro encuentro anterior, y otra cosa es saber utilizar o citar la Biblia. Bueno, esta introducción es lo que acabo de mencionar hace un momento, ¿no? Una cosa es cómo se formó la Biblia y otra cosa es aprender a citarla. Entonces, ahora sí, vámonos a nuestra diapositiva 5, en donde, bueno, ya sabemos que en el tema anterior hemos visto que esta formación de este compendio de libros ha sido durante un largo proceso, no 1100 años, para nosotros tener una referencia en cuestiones de fechas, ¿no? De tiempo en la formación. Y bueno, como ya hemos visto también en el tema anterior, es la iglesia que ha formado la Biblia, ¿no? No es al revés, como vamos a ver hoy día. No es que primero se hizo la Biblia y a partir de la Biblia nace la iglesia. No, no es así. Primero nace la iglesia, Jesús instituye, edifica sobre Pedro su iglesia y después a lo largo del tiempo se van a escribir los evangelios y la iglesia va a compilar esos libros del Nuevo Testamento y como Antiguo Testamento va a añadir la Septuaginta. A todo ese conjunto de libros se le llama la Biblia. ¿Ya? Entonces no olviden que este tema anterior es muy importante porque nos ubica en un contexto muy importante de la historia porque se trata del libro sagrado más estudiado, analizado, criticado y de todo de la humanidad. ¿Sí? Entonces, bueno, ya sabemos que, como les decía, este libro de la Septuaginta es lo que conforma el Antiguo Testamento y contenía los 43 libros antiguos. Han sido los judíos los que posteriormente, luego del concilio de Yamnia, van a quitar 7 libros que después le van a llamar deuterocanónicos, ¿no? Pero esos libros no son, como yo les he dicho, creo en la grabación anterior, ni deuterocanónicos ni apócrifos, no. Además no tendría por qué ser apócrifos, ¿no? No han estado ocultos. La iglesia siempre, siempre los ha considerado y San Pablo se ha referido a ellos como escritura sagrada e inspirada.
Así que bueno, vámonos a nuestra diapositiva 6 y la pregunta de rigor, ¿no? ¿Sabes usar la Biblia? Porque como yo les había dicho hace un momento, la tecnología nos ha ayudado mucho, mucho basta poner Mateo 5 y aparecen una cantidad ininterminable de Biblias, pero de eso no se trata, ¿no? Cuando nos dan un libro físico, como yo les mencioné, yo tengo esta Biblia y me han obsequiado, últimamente me han obsequiado esta Biblia de acá, que es la Biblia de América, ¿no? Y con mi nombre, qué bonito, ha sido un obsequio. Pero esta Biblia, por ejemplo, solamente tiene un cuerpo, es decir, una columna de escritura, mientras que esta de acá tiene dos columnas, ¿no? Eh, dos columnas por hoja, ¿no? La letra es un poco más chica y esta es un poco más grande. Además, acá tiene anotaciones, ¿no? Que generalmente la mayoría de Biblias trae ahora, ¿no? Trae ahora. Muy bien, entonces seguimos, sabes usar la Biblia, sabes citar la Biblia. Usarlas me refiero a que, por ejemplo, búscame la carta de Judas, de San Judas, ¿no? Siempre San Judas Tadeo, él es el que escribe una de las cartas a las iglesias de la época, ¿no? Y citar, por ejemplo, es cuando me dan valga la redundancia, como por ejemplo en la cita de abajo, 1 Co 11, 23, 26, y yo ya sé que es la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículos del 23 al 26. Y bueno, ellos nos pueden dar un ejemplo, ¿no? Ahí dice además, ¿qué significa eso, 1CO? Tienen que decirnos Primera de Corintios 11 o capítulo 11 versículos del 23 al 26. Danos un ejemplo. Bueno, cualquier cita que hemos tratado, ¿no? Puede ser Mateo 16, 18, 19. Puede ser Juan 6, 54, que es yo soy el pan vivo bajo el cielo. Puede ser Génesis, ¿no? 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer. Y tantas citas más, ¿no? Tantas citas más que los chicos ya deberían a estas alturas poder, aunque sea una, citar. Bueno, entonces esta cita de 1 Corintios 23-26 la he colocado, si ustedes se dan cuenta aquí, para simplemente mencionarle a los chicos de qué trata, ¿no? Dice, institución de la cena del Señor, porque yo recibí del Señor lo que os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, dando gracias lo partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. También tomó la copa, tomad y bebed, esta es mi sangre. Haced esto en memoria de mí. Así pues, esto es lo importante. Todas las veces que coman de este pan o que comiereis de este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Es decir, cada vez que los cristianos nos reunimos en la Santa Misa para comer del pan y beber de la copa del Señor, anunciamos su muerte. Por eso es que cuando dice ese es el sacramento de nuestra fe, decimos anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Esa respuesta se ha sacado de esta cita, ¿no? Cada vez que coman del pan, cada vez que beban de la copa, la muerte del Señor anunciamos hasta su venida. Muy bien. Ahora vamos a ver el tema de lo que son las versiones, ¿no? Hay infinidad de versiones. Bueno, las católicas más conocidas son la Nácar Colunga, la Bober Cantera, la Straubinger, la Biblia de Jerusalén y la Biblia latinoamericana. Esa Biblia latinoamericana no sé si sea bueno usarlo, porque son de la Sociedad Bíblicas Unidas, igual que esta de acá, la Dios habla hoy. Y bueno, esta es una versión ecuménica, por ejemplo, ahí dice, ¿no? Versión popular Dios habla hoy, apareció en 1979, versión hecha por eruditos católicos y protestantes, por iniciativa de las Sociedades Bíblicas Unidas, aprobada para el uso de católicos en 1979.
Bueno, lo que pasa es de que si ustedes se dan cuenta, acá en esta Biblia está, voy a buscarlo en este momento, acá está el imprimatur, es decir, em, el permiso del arzobispo, ¿no? Acá está, muy bien. Entonces, el tema de esta Biblia, por ejemplo, es que la han hecho los evangélicos para los católicos. O sea, ellos nos hacen Biblia a nosotros. Pero bueno, en fin. ¿Cuál es el tema acá? Que por ejemplo no dice salve llena de gracia, ¿no? Salve llena de gracia no dice, dice te saludo muy favorecida en Lucas 1:28. Bueno, acá están, por ejemplo, la Didaje, Biblia, Sagrada Biblia. Hay diferentes Biblias, por ejemplo, acá está la de Navarra, acá está, fíjense, acá está la Biblia que yo estoy usando, ¿no? Dice, la Biblia que Dios habla hoy no es católica. Claro, es gente que ahora se dedica a investigar de estos temas y saben que esta traducción o esta versión de la Biblia como que no defiende, no avala nuestra posición cristiana, ¿no? Y bueno, ahí está la Biblia de Jerusalén, por ejemplo, del 2009, del año 98, del año 75, del año 67. Son versiones, ¿no? Van modificándose para que haya un lenguaje más entendible, ¿ya? Eh, por ejemplo, esta, lo que habíamos leído, ¿no? Anunciáis hasta que Él venga. Anuncian, ¿no? Comiereis bebiereis, ¿no? Coman y beben. Entonces, esas son el tipo de versiones. Se van actualizando a un lenguaje un poco más fácil, ¿ya? Ese es el tema de versiones. Que más o menos es el tema también de las traducciones, ¿ya? Pero la traducción tiene un poquito más de dato histórico, ¿no? Más dato histórico, como por ejemplo les he colocado ahí que fueron escritas primero en hebreo, en Alejandría después se va a traducir todas esas escrituras, se compilan y se traducen al griego. Jesús hablaba arameo, pero los apóstoles van a escribir en griego también. Luego la iglesia va a compilar esos libros, declara la Biblia y por orden del Papa Dámaso, no se vayan a olvidar, traducen la Biblia al latín, San Jerónimo de Estridón, y bueno, después se va a traducir a otros idiomas como el español, la Biblia alfonsina, al portugués la Biblia de Don Dinis, al italiano Niccolò Marleni, al alemán Martín Lutero y al inglés la Biblia de los obispos. En el caso, por ejemplo, de las traducciones, bueno, por ejemplo, la Biblia que fue traducida al alemán, Martín Lutero no tuvo una buena intención al momento de traducirlas, ¿no? Él añade a Romanos capítulo 3, versículo 28, la palabra solamente, es decir, somos salvos solamente por la fe. Y no es así, porque en tal caso la carta de Santiago habla acerca de que una fe sin obras es una fe muerta, ¿no? Yo no le puedo decir a mi hermano, ay, qué pena por ti, y yo me salvo cuando veo a mi hermano que está con frío, con hambre, entonces yo tengo que obrar para poder ganarme el cielo. Para Martín Lutero no, solamente es el me salvo porque creo, por fe solamente, no es así. Él le añade esta palabra solamente a la Biblia. ¿Cómo se sabe eso? Bueno, porque se han escrito libros referente a eso, ha escrito creo que su confesor, se tienen documentos acerca de esto, ¿ya? Bueno, acá está el tema de la Vulgata, que ya saben que se ha traducido en el año 383. Y bueno, acá están también las versiones de la Reina Valera. Por ejemplo, la versión de 1960 traducen venerado, ¿no? La del 77 también venerado. La del 2015 cambian a honrado y después la nueva revisión es respetaba. ¿Por qué traducen o por qué van cambiando las cosas? Porque los protestantes no creen que a una persona se le deba venerar, ¿no? Entonces cambian las palabras, se le honra, se le respeta, pero bueno, esas son cosas que para nosotros, además de innecesarias,
suenan un poco hasta ridículas, ¿no? Y bueno, acá también está en la imagen que la misma Reina Valera ha recibido diferentes traducciones. Sin embargo, la revisión de 1960 además dice llena de gracia esa Biblia y además em, dice la Virgen, ¿no? Guarda esta palabra que yo les había dicho en el video anterior, en donde los judíos de Yamnia le cambian a Virgen al griego Pártenos por Alma, ¿no? Entonces ellos van cambiando aquí las palabras también. Y fíjense ahí lo que dice, contiene 21.000 errores, ¿no? Esta Biblia de la Reina Valera. Bueno, para una persona que sabe, ya estos errores se reducen por el tema de que se puede identificar, pero siempre es bueno saber eso, ¿no? Esta diapositiva 8, por favor lean, porque acá está lo que Martín Lutero cambió en Romanos 3:28, está en latín, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a ver entonces cuál es la mejor, porque eso es lo que siempre nos preguntamos. Bueno, para mí, la mejor, que bueno, además todos lo recomiendan también y creo que todos coinciden, es la Nácar Colunga o la Biblia de Jerusalén, que son versiones católicas para estudiar. Fíjense que no solamente es necesario que tenga el imprimatur, ¿no? El permiso, la autorización de los obispos, no. Es necesario también que esta Biblia, por ejemplo, yo buscaría una Biblia que si dice salve llena de gracia, esta Biblia es la que conviene. Porque si dice saludo muy favorecida, ya sabemos que el resto también puede estar cambiado, ¿no? Entonces ahí he puesto, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén, vamos a agrandar un poquito esto, dice, es una Biblia elaborada por la Escuela Bíblica de Jerusalén, ha sido revisada y reeditada en varias ocasiones, las notas, introducciones, mapa, vocabulario bíblicos son realmente buenos, ¿no? La Biblia latinoamericana es una traducción dirigida por sacerdotes. Bueno, acá está el texto para que ustedes lo lean. La Biblia Dios habla hoy, ya habíamos visto que es de 1979. La Biblia de América, la del Peregrino también, ya, la Nácar Colunga y la Biblia Católica para jóvenes. Bueno, obviamente para jóvenes porque el tema del idioma es un poco más asequible. Y fíjense, acá está, esa es la forma de imprimatur, es decir, el permiso del obispo que toda Biblia debe tener para reconocerla como parte de la iglesia. ¿Ya? Muy bien, entonces vámonos a índice y abreviaturas. Aquí yo he colocado en esta imagen de acá lo que nos conviene saber. ¿Ya? A ver, vamos a traer esta imagen al frente, ya está. Entonces acá está la Biblia dividida en dos y en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento están los grupos de los libros por género, ¿no? El género que corresponde a los libros del Pentateuco o la Torá, los libros históricos, los libros poéticos o sapienciales, los proféticos, es decir, profetas mayores y después profetas menores, y al último los mal llamados deuterocanónicos, ¿ya? Muy bien, pero ahí los he puesto para que ustedes sepan que esos libros deberían estar en todas las Biblias. Y en la parte del Nuevo Testamento están los evangelios, el libro histórico que es Hechos de los Apóstoles, cartas paulinas, cartas católicas y el libro profético, que vendría a ser el Apocalipsis, ¿ya? Entonces, ahí están sus iniciales. Ahora, por ejemplo, el momento de abreviar, si yo pongo gen, la palabra gen punto, no hay ningún problema, ¿no? La cosa es que se entienda que es el libro del Génesis. Pero para una persona que sepa, va a abreviar de esa manera. O, como todos abrevian así, ustedes ya conocen cuál es la abreviatura de cada libro. Por ejemplo, yo la primera de Samuel le pongo primera Sam, no primera de Samuel. No le pongo primera S, ¿no?
Crónicas Cro le pongo yo, ¿no? Eso ya depende de cada uno de nosotros, ¿no? Romanos, por ejemplo, yo le pongo Rom, Corintios Cor, ¿no? Efesios F le pongo, no EF. Filipenses también sí le pongo Fil, Col, Colosenses, Tes, ¿no? Primera de Tesalonicenses. Bueno, ahí están. Bueno, primera de Pedro, por ejemplo, yo pongo primera P, PE, ¿no? Y bueno, Juan, Mateo, Marcos, Lucas son conocidísimos, así que ya están ahí súper, no, JN ya sabemos que es Juan. Muy bien, entonces ya saben ahí cómo están las abreviaturas y eso es lo que tenemos que enseñarle a los chicos, ¿no? Muy bien, entonces vamos a seguir con, bueno, acá he puesto dos imágenes solamente de relleno, ya estas dos imágenes están ahí de relleno para que sepan que algunas personas rayan sus Biblias para poder leerlas. Muy bien, vámonos a la diapositiva 11 y acá está cómo citar. Entonces, ¿qué se necesita? Aquí he puesto una serie de reglas. Dice, primero debemos tener en cuenta que la Biblia se divide en Antiguo y Nuevo, ¿correcto? Entonces, segundo, tenemos que identificar si el libro pertenece al Nuevo Testamento o al Antiguo Testamento. Ahora, si por ejemplo pertenece al Antiguo Testamento, saber qué grupo de libro identificar para yo poder buscar rapidito, ¿no? Luego busco el capítulo y luego el versículo y vamos a, por ejemplo, si necesitamos citar, colocamos ya la abreviatura, ¿no? Por ejemplo, ahí está Génesis GN, como hemos visto, y yo siempre le pongo el punto, ¿ya? Yo siempre le pongo el punto porque se supone que es una abreviatura. 2,1-3. La coma significa capítulo y el guión significa del versículo del al, ¿correcto? Los protestantes usan dos puntos, es decir, Génesis 2, 2 puntos, 1-3, pero no, la forma correcta de utilizarlo es con coma. ¿Por qué usan ellos de esa manera? Bueno, para no parecerse a nosotros, ¿no? Ahora, por ejemplo, acá he puesto algunos ejemplos. Mateo 5:1-4 indica que se trata del Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos del 1 al 4. 1.3 significa que son versículos 1 y 3. 1-3.5.7 significa capítulo 5, versículos del 1 al 3, el versículo 5 y el versículo 7. ¿Ya? Y así de distintas para saber también cuando nos ponen puntos. Y por ejemplo, cuando uno va a leer la lectura en la misa y te dan el leccionario, ahí también aparecen como rúbrica qué versículos de la Biblia se toma, porque por ejemplo si dice y Jesús salió de la ciudad, bueno, Jesús siempre salía de las ciudades y volvía a entrar, no es relevante, ya a eso me refiero. Muy bien, dice, algunas personas no usan los números cardinales. Yo, por ejemplo, le pongo 1 y la bolita abajo, que es al 167, cuando uno escribe en computación. ¿Por qué? Porque si yo pongo 1, no es un carta de, no es primera. Primera se escribe en número con el 1 y el dibujito de grados, ¿no? Porque es primero, son números ordinales. La gente usa los cardinales, los normales. Y yo creo que eso está mal. Bueno, cada uno es libre de usar como crea conveniente, pero yo me refiero a que una persona que se mete en estos temas, que preparada, tiene que utilizar las formas correctas, ¿no? También, bueno, ya ahí lo de los 2 puntos ya le hice mención y considerar que algunos defensores de la fe, bueno, los que están en este tema a veces se olvidan y ponen 2 puntos, ¿no? Por ejemplo, Mateo 16, 2 puntos, 18 y 19, y bueno, eso lo hacen por una cuestión de defensa y ya en el campo de acción. Pero bueno, eso no debería ser así porque en tal caso, ¿por qué ellos no utilizan la coma, no? Muy bien, entonces tener en cuenta esos puntos. Ya sabemos entonces usar la Biblia, cuáles son los libros, cuáles son el grupo de libros de qué testamento y cada libro se divide en capítulos y en versículos. Vámonos siguiente a nuestra diapositiva que va a ser la última. Y aquí vamos a ver que, fíjense lo que he colocado acá sobre la interpretación de la Biblia.
¿no? Esto es lo que yo les había dicho a un principio, que la interpretación lo hace la iglesia. Fíjense en la imagen, por ejemplo, cuando se reúnen, la iglesia se reúne en concilios para definir la fe. Pero algunos otros grupos que se llaman cristianos, se reúne el pastor o el pastor es el que define la fe y no es así, ¿no? Entonces, la libre interpretación no está permitida en la misma Biblia, dice Primera de Pedro 1, perdón, Segunda de Pedro 1:20, Segunda de Pedro 1:20 dice, ninguna de estas profecías tienen interpretación privada. Ahí está la cita, la he colocado, ¿no? Dice, pero ante todo tengan presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse de manera propia, porque nunca profecía alguna ha venido por voluntad humana, sino por hombres movidos por el Espíritu Santo. Bueno, y para esto hay una ciencia que se llama hermenéutica bíblica que trata acerca de las normas para poder interpretar correctamente los libros, ¿no? Pero, como les vuelvo a repetir, quien verdaderamente tiene la autoridad de interpretar la Biblia y después plasmarlo, decretarlo, promulgarlo, qué sé yo, es la iglesia, ¿ya? Y fíjense, ahí yo he puesto, por ejemplo, qué ocurrió en el primer concilio de la iglesia en Jerusalén y lo he colocado en azul para que ustedes tengan toda la lectura, pero en azul lo más relevante. Por ejemplo, ¿no? Dice el concilio de Jerusalén. Vamos a ver qué cosa es lo que había pasado en Hechos capítulo 15. Pablo y Bernabé se van a Antioquía, ¿correcto? Y ahí a los judaizantes, es decir, a los judíos que se iban a convertir al cristianismo, ellos no sabían si decirles que sí se tenían que seguir circuncidando o no. Entonces Pablo y Bernabé no toman la decisión ellos juntos. Van hasta Jerusalén para preguntarle a los apóstoles qué era lo correcto. Y fíjense lo que dice en azul. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos, ¿no? Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, es decir, lo enviaron como les había dicho. Y llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, es decir, los sacerdotes, ¿no? Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levanta y les dijo, ¿no? Después entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Es decir, un grupo de la iglesia fue otra vez a Antioquía con Pablo y Bernabé. Nos ha parecido bien, dice en el versículo 25. Versículo 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Es decir, los apóstoles se reúnen, definieron con intercesión o con ayuda del Espíritu Santo y han definido la fe. No se necesita circuncisión para poder salvarse, es decir, para pertenecer al cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Y ahí está, y fíjense lo que yo he tachado aquí, dice Charles Spurgeon, ¿no? La iglesia no determina lo que la Biblia enseña, sino que la Biblia determina lo que la iglesia debe enseñar. No, no, porque como hemos dicho y hemos revisado toda la historia, primero es la iglesia, luego viene la Biblia. Por eso es que dice el Papa, la interpretación de la Escritura solo es válida cuando es fiel a la tradición y al magisterio de la Iglesia Católica Romana. Sí, es así. Eso es muy cierto. ¿Por qué? Porque, como les vuelvo a repetir, por cuarta vez la iglesia ha hecho la Biblia, ¿no? Ella fue la que la compiló. Muy bien, yo cuando he enseñado esto a mis confirmandos se sorprenden porque ellos siempre han pensado primero, incluso los catequistas, ¿no? Se sorprenden que primero haya sido la iglesia y después se haya escrito la Biblia. Bueno, me comprometo a ver si tenemos una Biblia en casa y a usarla más. Trataré de conversar más con mis padres sobre estos temas y aprendernos algunas citas importantes que he recibido hasta este momento en mi proceso de preparación. Me parece una
un compromiso fácil, ¿no? Que un poquito incentiva a los chicos a buscar y a conversar con sus padres. Bueno, y nos despedimos en el reto. ¿Qué les ha parecido el encuentro de hoy y qué opinan sobre las versiones bíblicas y sus traducciones? ¿No? Muy bien, y acá en la imagen simplemente se nos recuerda que el origen católico que tiene este libro sagrado. Muy bien, catequistas, entonces esto sería todo. Espero que este tema sea de su completo agrado y cualquier cosa ya saben, me pueden escribir por WhatsApp o por correo. Espero que les haya gustado. Nos vemos.